Buenos días, mis hermanos. Qué bueno empezar el día escuchando la palabra del Señor, teniendo su devocional a través de los salmos. Hoy les presentamos el Salmo 49, un salmo de los hijos de Coré. Así que bendiciones, mis hermanos, y tengan un buen día y disfrute con nosotros nuestro devocional matutino a través de los salmos. Salmo 49. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes de todo el mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dará a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Selah. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Será. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma, y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Amén. Amados hermanos, este es un salmo realmente muy poderoso, muy fuerte. Es un salmo de los hijos de Coré. Sabemos de los hijos de Coré, y al leer la Biblia encontramos la historia de Coré en el capítulo 16 del libro de Número. Y según los datos que tenemos, que Coré y toda su familia había sido destruido. Pero al leer los salmos de los hijos de Coré, de seguro nos vino en la mente la rebelión de Coré y cómo Dios, por darle una lección al pueblo de Israel,
sobre la importancia de respetar la autoridad y los peligros del orgullo y las consecuencias de la desobediencia. Cuando Coré y sus seguidores se negaron a reconocer el liderazgo de Moisés y ellos quemaron incienso como si fueran sacerdotes, Dios abrió la tierra y fueron tragados con sus familias. Y la pregunta que nos hacemos es cómo sobrevivieron los hijos de Coré. Pero es muy probable dentro de la historia, o sea, del texto de Número, vemos que Moisés había dado un mandato a que cuando Coré y sus amigos y sus seguidores se presentaron, Moisés había dicho que Dios había mandado a Moisés que dijera que el pueblo se apartara, que alguno se apartara de la tienda de, de Coré y de Datán y Abirán. Y lo más probable es que esos jóvenes habían entendido y no estaban de acuerdo con las decisiones de su padre. Ellos tenían el temor de Dios y probablemente se hayan escapado o librado de la ira de Dios. Y dicho esto, hermanos, podemos considerar el Salmo. Esto es un salmo que naturalmente está dividido en tres partes, o sea, tres bloques de pensamiento. Después de cada bloque, el mismo salmo nos llama a reflexionar por la palabra Selah. Como detente ahí y piensa, medita. O sea, el salmo nos llama a meditar detrás de cada bloque en dos ocasiones. Y una última parte que viene siendo como si fuera un consejo final. El salmista hace un llamado a todos aquellos que habitan la tierra sin importar su posición social, porque va a declarar algo importante, dejándole saber a todos que hay un constante común a todos, un constante común a todos los hombres, que es la muerte, y que la vida no se gana con lo que se tiene. Es lo que el salmista nos está dando a entender. Y en el segundo bloque nos da a entender la condición de destroza y el fin del transcurso de la vida del que confía en sus riquezas en contraposición al que confía en Dios. Eso está en dos versos, los versos 14 y 15. Y los versos 16 y 20 nos lleva a pensar la actitud que ha de adoptar el justo. Así que, hermanos, podemos considerar, es un salmo de 20 versos. Cada vez que leemos los salmos debemos de detenernos y tratar de entender sus partes, porque los salmos no son historia, son poesías. Lo que contiene son sentimientos. Y los sentimientos dentro puede variarse de un momento a otro. Por eso el salmista empieza diciendo, oíd esto, pueblos todos. O sea, no hay
En realidad no hay exclusión. Todos los pueblos, escuchad, habitantes de todos, habitantes todos del mundo. Entonces no hay condición social, tanto los plebeyos como los nobles. Los plebeyos son la gente de la calle o los que sirven a los nobles. También incluye al rico como al pobre, al pobre. O sea, los plebeyos son los que sirven en las cortes y los nobles son los que gobiernan. También al rico como al pobre, juntamente. ¿Ves? Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. O sea, lo que él va a hablar son cosas muy importantes. Son cosas, no son palabras simples. Son palabras cargadas de sabiduría. Son palabras cargadas de inteligencia y de proverbio. Y los proverbios, el propósito de los proverbios para entender doctrina, palabra de sabio. ¿Mm? Y lo va a declarar cantando con el arpa, mi enigma. Eso es un enigma. Porque, ¿por qué he de temer? Ahora vamos a ver qué dice. ¿Cuál es? Ahora toma una posición. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Porque la mayoría de las veces, cuando viene adversidad, los hombres temen y toman decisiones y hacen cosas. ¿Eh? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. O sea, ¿por qué voy a temer en los días de adversidad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Que la mayoría de las veces las personas se llenan de orgullo por lo que tienen y tratan de hacer cosas por encima de lo que realmente debieran de hacer y tratan de oprimir al otro. Pero lo que no saben, ahí viene el verso 17, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. O sea, le está poniendo la ineficacia de las riquezas, la ineficacia de las posiciones. Porque al final de cuentas, todos deben de dar cuenta a Dios. Porque si hay algo que hay que pagar, lo que ellos tienen, la posición que ellos tienen, no les sirve para dar rescate a Dios por la redención de su vida. Porque esta redención no depende de lo que ellos tienen ni lo que ellos son. Por lo tanto, el temor de ellos, de él, no ha de ser con respecto a estos. Por lo que tienen, se enseñorean de los demás. Sino debe de mirar a Dios, porque ellos con todo lo que tienen, por todo lo que son, no pueden rescatar ni su propia vida. Porque la redención de la vida es de un precio que nadie puede pagar jamás. Para que viva en adelante para siempre. O sea, él está diciendo que esta vida que tú estás viendo no es una vida que se limita aquí, es la vida eterna. Y pues todos nos morimos. Entonces, lo que tú tienes te va a garantizar la eternidad. Lo que tú eres te va a garantizar la eternidad. No. Para que viva en adelante para siempre. No va a vivir para siempre porque lo que tienes, lo que es, no te va a garantizar nada. Y nunca vea corrupción. O sea, no es que no te va a garantizar que tu cuerpo no se deshace. Entonces tú eres polvo, va a volver al polvo. Pues verá que aún los sabios mueren. Entonces está poniendo que las personas, aún los que saben, los sabios, los que piensan, ellos también mueren. Que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Hay un punto común. Hay un constante. Ese constante es común a todos.
Todos moriremos. ¿Y qué pasa cuando nos morimos? Todo lo que tenemos se queda atrás. Los pensamientos del sabio quedan atrás. Las riquezas quedan atrás. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. A veces piensan que voy a ganar tesoro, voy a tener todo lo que tengo, voy a hacer para dejar a mi familia todo lo que tengo, en el patrimonio. ¿Eh? Ellos piensan que lo que tienen va a ser eterna y sus habitaciones para generación y generación. Ellos ponen sus nombres a sus tierras, tienda fulano, hacienda fulano de tal. Entonces, ¿qué dice? Mas el hombre no permanecerá en honra. No permanecerá en honra. La honra del hombre es Dios. La honra del hombre es la vida eterna. Por eso Jesús dice, el que me honra lo honrará, lo honraré también. Y es semejante a las bestias que perecen. O sea, el hombre al tener esto es semejante a las bestias que perecen. ¿Qué quiere decir este pensamiento? Este pensamiento quiere decir que el hombre como las bestias perecen va a morir y va a volver al polvo. Este su camino es locura. O sea, el hecho de pensar así es una locura pensar así. Es una locura eh, entenderse con las cosas de este mundo, identificarse con lo que se tiene y no piensa en Dios y no piensa que la vida no la podemos ganar. No podemos preservar, no podemos pagar un rescate para nuestras vidas. Y que con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. O no solamente ellos, sus hijos también trabajan en ese mismo sentido. Entonces, dice, o sea, meditar en esto. Meditar en esto. Ahora, él presenta la situación que la vida no se gana con lo que se tiene. Como a rebaños que son conducidos al Seol, versos 14 y 16. Como a rebaños, es el segundo bloque de pensamientos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. O sea, ese pensamiento es que ellos tienen, al pensar así, ellos tienen como pastor la muerte. O sea, el pecado, la paga del pecado es la muerte. La muerte los está pastoreando. Ellos andan de pecado en pecado, de maldad en maldad. La muerte los pastoreará. Quien lo guía es la muerte. Todo lo que ellos hacen es producto de la muerte, del pecado. Pero vemos que los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, porque por la mañana, recuerden hermano que nosotros esperamos una mañana gloriosa. En el día del Señor se van a enseñorear los que confían en el Señor. Se consumirá su buen parecer y el Señor será su morada. ¿Ve? O sea, la muerte los pastoreará y su morada será el Seol. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Así que nosotros podemos pensar en la parábola de Cristo con respecto a Lázaro y el rico. Así estos dos versos nos llevan a pensar en el rico y Lázaro y ese pobre que estaba tirado allí en la puerta del rico, que hacía sus grandes banquetes, que ni siquiera permitía que Lázaro comiera la migaja de su mesa.
pero ese rico estaba siendo pastoreado por la muerte. ¿Mm? Y Lázaro fue llevado. ¿Ve? Porque él me tomará consigo. La muerte, el Seol fuera su... ¿Dónde fue llevado el rico? Al Seol. ¿Y quién fue? ¿Dónde fue llevado el pobre? Al seno de Abraham. Esos dos versos es una justificación de la parábola de Cristo con respecto al rico y Lázaro. Observamos los versos, entonces mediten en esto. Dice Selah, mediten. Los versos 16, hasta el 20, nos presenta cuál es la actitud que debemos de adoptar. ¿Cuál es la actitud que debemos de adoptar? Entonces, ¿cuál es la actitud? No temas cuando se enriquece alguno. Cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada. Y eso lo sabemos todos. Ni descenderá tras él su gloria. Entonces la riqueza no la va a llevar, ni también, ni tampoco va a llevar su fama. La gente busca fama, buscan a tener seguidores. Manipulan a grupo para que le siguen. Aunque mientras viva, llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Hermanos, aunque mientras viva lo llamen dichoso dichosa a las personas y él mismo llame dichosa a su alma, y que sea loado, sea alabado, y que todo el mundo está detrás de él, y que sus ideas son apoyadas por todo, y que tenga la razón en todo lo que dice, todo el mundo diga, sí, tienes razón. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Entrar en la generación de sus padres es morir, es enterrarse, es sepultarse, porque la generación de la muerte, todos mueren. El hombre que está en honra y no entiende, porque lo que está hablando, no es que el salmista está hablando en contra del que se honra, ni en contra del que tiene riqueza, pero está hablando de que cuando el hombre está en honra y no entiende que Dios es Dios y que Dios es justo y que a Dios ha de ser atribuida toda gloria, es un hombre que no entiende. Entonces, ¿a qué es semejante? Es semejante a las bestias que perecen. Amados hermanos, este salmo es una gran lección para nuestras vidas. Sobre todo, para no temer y podemos confiar en el Señor. Temer en el sentido de amedrentarse por las riquezas, por la fama de otro y por sentirnos atribulados por situaciones provocadas por los hombres de acuerdo a sus orgullos, tal como lo pudimos ver en la situación de Coré, cuando empezamos del Salmo para hablar de los hijos de Coré, y ellos tenían motivo para saber realmente la consecuencia del orgullo, porque una de las razones por la que Coré y su grupo se levantaron en contra de Moisés, porque ellos querían la fama, querían la gloria, estaba hablando de riquezas que no me han dado la tierra, en realidad no hay ninguna leche y miel que fluye allí, pero todo eso lo estaban hablando en contra de Dios. Ellos tenían razón en saber todo esto. Y yo se puede entender porque ellos no lo llamaron por su nombre. Porque tenemos los salmos de Asaf, los salmos de David, pero los salmos de los hijos de Coré, porque ese nombre se le quedó a ellos, los hijos de Coré.
para que ese estigma que ellos tenían, los hijos de Coré, aquel que fue tragado por la tierra, ellos sabían eso. Ellos tenían razón, tenían ejemplo para saber hasta dónde conduce. Es como este salmo, es como ellos están poniendo en papel la situación, la condición de lo que ha sucedido a sus padres, a su padre. Amados hermanos, debemos de confiar en Dios y entender y pedir y saber que nosotros, por más que decimos, por más que hagamos, nosotros no podemos salvar a nadie. Que solamente Dios es la salvación, y la salvación Dios se la da a los justos, los que confían en Él. Así que, mis amados, tengamos confianza en el Señor, tengamos confianza en Dios y entender ese pensamiento final. El hombre que está en honra y no entiende. Y yo diría también el hombre que vive y no entiende. Semejante es a las bestias que perecen. Nosotros que podemos escuchar este salmo, debemos de entender, no hay mejor entendimiento ahora mismo que conocer a Cristo. Y al tener a Cristo vamos a tener toda la facultad, todo lo que el salmista está demandando como entendimiento, como sabiduría para vivir. Porque al tener a Cristo tenemos todo, tenemos la vida eterna. Todo esto, el hombre lo que está buscando, eternidad. Dios ha puesto eternidad en el hombre, pero la eternidad del hombre la está buscando a través de las cosas. Es lo que el Salmo nos está diciendo, que los hombres están buscando eternidad. El mismo hombre pone eternidad en lo suyo, pone nombre a sus propiedades. Y sus hijos mantienen el ritual. Sin embargo, Cristo es la eternidad. Creer en Cristo, creer en Dios. Y esa es la eternidad. Amados hermanos, tenemos un camino mucho más mejor, que es Cristo. El no tener a Cristo, el hombre que vive en este mundo y no tiene a Cristo y no entiende la palabra de Dios y no conoce a Cristo y no recibe el amor de Dios, semejante es a las bestias que perecen. Así que mediten en eso, mis hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Gracias te damos, Señor, por esas palabras que tú nos has dejado a través del salmista de los hijos de Coré. Te pedimos, Señor, que nos ayude y libra nuestros corazones de orgullo. Y no permite, Señor, que seamos intimidados a pensar mal de nadie por causa de la maldad, por causa de la honra, por causa de los bienes de nadie, sino que nosotros podemos confiar en ti y que podemos depender de ti. Señor, te presentamos la misión del sembrador, te presentamos, Señor, la gran campaña que tenemos de oración por las almas y que tú, Señor, puedes alcanzar, que tú usas tal como lo ha hecho en la iglesia apostólica, en la situación de Cornelio, como tú, oh Dios, tú, oh Señor, tú has actuado de antemano con Cornelio y a la vez ha actuado con Pedro. Te pedimos, Señor, que esa interacción, el punto común entre la salvación y el pecador eres tú, y nosotros somos intermediarios. Necesitamos de ti, Señor, para presentar el evangelio. Los pecadores necesitan de ti para comprender el evangelio. Oh Padre Celestial, te pedimos que obre de esta manera, que siga obrando así, Señor, en el ministerio de la iglesia, Padre bendito.
Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has permitido entender esto en el mensaje que hemos escuchado, el mensaje del pastor Sugel. Te rogamos por él, Señor. Te pedimos que lo ayude más y más a que siga edificando nuestras almas, siga edificando la vida de los creyentes. Oh Dios, te presentamos, Señor, a la iglesia de los encontrados, a los hermanos de gracia y paz. Te presentamos la plantación de iglesia de la misión del sembrador en Andrés Boca Chica. Oh Padre Celestial, te pedimos, oh Dios, que nos siga ayudando, que haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Mira, Señor, a quienes tú vas a usar en esa plantación de iglesia, te damos las gracias, Señor, por el local, te damos las gracias, Señor, por el sector. Vaya obrando, Señor. Mira, Señor, el día en que nosotros vamos a dar inicio, te lo presentamos, Señor. Mira las personas que han de concurrir a este lugar. Seas tú, Señor, nuestra guía y nuestra luz. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.